Ok, bueno, entonces ahora vamos con las preguntas de repaso del tema en general de tuberculosis. Ya tengo un video de los medicamentos de tuberculosis, pero este es más en general sobre la enfermedad como tal. Entonces, primero, tuberculosis. ¿Con qué duración de la tos debemos sospechar de tuberculosis? Sobre todo con una tos que dure más de 2 semanas, hay que empezar a sospechar de tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son las características de la tuberculosis latente? Los pacientes aquí van a ser asintomáticos y son no bacilíferos, o sea que sus baciloscopías salen negativas. Entonces, ¿cuáles son las características de una tuberculosis activa o enfermedad por tuberculosis? Hay signos y síntomas de la enfermedad: tos, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, etcétera. Los pacientes de aquí ya son bacilíferos, entonces sus baciloscopías sí salen positivas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse de tuberculosis si estás en contacto con un paciente que tiene tuberculosis activa? Tienes aproximadamente un 30% de probabilidad de contagio si estás en contacto con un paciente con la enfermedad por tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la prueba inicial que se debe solicitar en una tuberculosis activa? Siempre va a ser la baciloscopía. ¿Cuál es la prueba inicial que se debe solicitar en una tuberculosis latente, o sea, infección por tuberculosis? Se tiene que hacer la PPD o IGRAS, que es la prueba de liberación de interferón gamma. ¿Cuál es la prueba inicial de tuberculosis activa en pacientes que tienen además VIH? Para estos pacientes generalmente se recomienda hacer un Gene Expert que puede detectar si hay resistencia a la rifampicina o baciloscopía como segunda línea. Entonces, ¿cuál es la prueba inicial para detectar tuberculosis latente en pacientes con VIH? Igual va a ser la PPD o el gamma interferón, que puede ser el cuantiferón o el T-spot. ¿Qué es una baciloscopía seriada? Generalmente cuando hablo de baciloscopía siempre van a ser baciloscopías seriadas, que es una baciloscopía en la que se toman tres pruebas diferentes. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene la baciloscopía? Tiene una sensibilidad de hasta el 65%, no es muy sensible, pero es de primera línea en casos de tuberculosis activa. Entonces, ¿cuál es la tinción que se pide para teñir las baciloscopías? Lo importante es que como son bacilos ácido alcohol resistentes, se tienen que teñir con Sil-Nielsen. ¿Cuál es la sensibilidad de hacer un cultivo? Tiene una sensibilidad del 88% y los cultivos siempre van a ser el gold standard para el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro? Pues va a ser el cultivo. ¿Cuáles son los medios de cultivo específicos en los que crecen los bacilos de tuberculosis? Se llaman Lowenstein-Jensen o el de Middlebrooke. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad de las pruebas moleculares? Sobre todo el GeneXpert, que estos son los que se hacen en los pacientes con VIH sobre todo, tiene una sensibilidad del 97%. Entonces, ¿cuándo se dice que una baciloscopía es positiva? Cuando hay a partir de una micobacteria en la baciloscopía el diagnóstico es positivo, porque no debería haber ninguna en cualquier paciente sano. Entonces, ¿cuál es la comorbilidad que se asocia con la mayor cantidad de casos de tuberculosis? Va a ser la diabetes, es lo más relacionado en un 20% porque la diabetes es muy común, muy prevalente en México. También desnutrición, VIH, alcoholismo. ¿Y cuál es la incidencia de la tuberculosis? Hay 15,9 casos por cada 100,000 habitantes, o sea, es muy común, muy prevalente en México. El 80% van a ser casos de tuberculosis pulmonar, que tiene una mortalidad del 9%. Entonces, ¿cuál es la forma más común de tuberculosis en México? Va a ser la pulmonar. ¿Cuál es la segunda forma más común? Va a ser la miliar. ¿Y cuál es la tercera más común? Va a ser la ganglionar. Entonces, ¿a qué personas les puede dar o tienen más riesgo de tener tuberculosis miliar? Sobre todo a los que no fueron vacunados con la vacuna BCG, em, recién nacidos, inmunocomprometidos, desnutridos, etcétera. Entonces, ¿qué entidad federativa tiene un mayor número de casos de tuberculosis en México? Va a ser Baja California. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para una tuberculosis activa? Es el esquema de siempre, que es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis latente? O sea, cuando solo es infección. Aquí solo se da quimioprofilaxis con isoniazida para prevenir la reactivación de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo se inicia el diagnóstico para la tuberculosis cuando hay un paciente con sospecha clínica? Generalmente se tiene que
hacer una vaciloscopía de la expectoración. Entonces, ¿qué paso sigue si la vaciloscopía resulta positiva? Se tiene que dar tratamiento, ya se inicia tratamiento por 6 meses. ¿Y cuáles son los estudios adicionales que se le deben solicitar al paciente si es que sale positivo? Se le tiene que hacer una radiografía de tórax inicial, o sea, antes del tratamiento y al final del tratamiento, y vaciloscopías mensuales, además de un cultivo final para ver que pues sí haya sido efectivo el tratamiento, pruebas de función hepática cada mes porque em, la mayoría de los antifímicos son hepatotóxicos. Entonces, ¿qué pasa si al tomar la vaciloscopía sale negativa? Generalmente se repite la vaciloscopía en 1 a 3 semanas, sobre todo si la sospecha clínica es muy fuerte por todos los síntomas. ¿Qué pasa si la segunda vaciloscopía es negativa, pero sigues teniendo la sospecha que el paciente podría tener tuberculosis por los síntomas? Generalmente, si sigue saliendo negativa, puedes enviar al segundo nivel para que se tome cultivo o pruebas moleculares. ¿Cuál es la prueba que se solicita para el diagnóstico, sobre todo en niños menores de 10 años? Se tiene que hacer la muestra con un lavado gástrico, generalmente porque es muy difícil conseguir la prueba de expectoración de los niños. ¿Cuál es la función de cada uno de los medicamentos? La isoniazida tiene una función más bactericida, la rifampicina igual bactericida, la piracinamida bactericida y el etambutol va a ser más bacteriostático, pero dependiendo del estado en el que se encuentren los bacilos, pueden cambiar entre bactericida y bacteriostático. Entonces, ¿cuáles son las dos fases del tratamiento? Vamos a tener la fase intensiva en las que son los 4 medicamentos y la fase de sostén en la que solo se quedan 2 medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos de la fase intensiva? Van a ser los comunes de siempre: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Y cuáles son las dosis de rifampicina e isoniazida en la fase intensiva? Generalmente rifampicina suelen ser 600 miligramos e, isoniazida 300 miligramos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se quedan de la fase de sostén? Igual va a ser solo isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿cuántos días se da tratamiento en la fase intensiva y cuánto suele durar? Generalmente en la fase intensiva se dan las dosis de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis en una sola toma al día. ¿Y cuáles días se da el tratamiento en la fase de sostén y cuánto duran? Aquí ya en la fase de sostén se dan los medicamentos solo 3 días, bueno, 3 veces por semana, sobre todo lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar las 45 dosis con una sola toma al día. Entonces, ¿cuál es el grupo 2 de antifímicos existentes? O sea, los de segunda línea. Los aminoglucósidos que inhiben la subunidad 30S como kanamicina, amikacina, capromicina y streptomicina. ¿Cuál es la duración correcta del tratamiento dependiendo del tipo de tuberculosis? Generalmente la pulmonar dura 6 meses. En cualquier otra localización que no sean las que siguen van a ser igual 6 meses, pero sobre todo meningia, el tratamiento es por 12 meses, miliar 12 meses, medular 12 meses, ósea 12 meses. ¿Y cuál es el principal efecto adverso de la isoniazida? Es que causa hepatotoxicidad. Además, dentro de la isoniazida, el segundo efecto adverso más característico es que causa neuropatía periférica porque se une a la piridoxina, que es la vitamina B6, y hace que pues excrete por la orina, causando una deficiencia de vitamina B6. Entonces, ¿cómo se evita este efecto adverso? Pues dar suplemento de piridoxina de 25 a 50 miligramos al día. ¿Cuál es el efecto adverso más probable causado por el tambutol? Es la neuritis óptica con dificultad de discriminación rojo y verde, que esto es muy específico, y disminución de la agudeza visual. Suele ser unilateral, aunque rara vez es bilateral. ¿Cuál es el mecanismo de acción del etambutol? Inhibe a los arabinogalactanos, que son parte de la pared eh, de las micobacterias. ¿Cuál es el efecto adverso específico de la piracinamida? Produce hepatopatía y aumenta los niveles de ácido úrico, o sea que puede generar los ataques de gota. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso de la streptomicina, que es un aminoglucósido? Vértigo e hipoacusia por su ototoxicidad, y además en el embarazo puede causar teratogenia con hipoplasia renal porque los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la rifampicina? Es un inductor de la enzima P450, 3A4 sobre todo, que genera muchas interacciones medicamentosas, entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier otro medicamento que se administre. Después de que se inicia el tratamiento inicial,
¿qué se tiene que realizar? Se tienen que realizar vaciloscopías seriadas mensuales, pero lo más importante es que a los 2 meses, o sea, a las 8 semanas de haber iniciado el tratamiento, ya tienen que salir negativas las vaciloscopías. Entonces, ¿qué se tiene que hacer si la vaciloscopía de las 8 semanas sigue saliendo positiva? Se tiene que enviar al segundo nivel para toma de cultivo y pruebas de farmacosensibilidad porque significa que fue una falla al tratamiento o el paciente no se tomó el tratamiento como debió. Entonces, ¿qué se tiene que hacer si la vaciloscopía a las 8 semanas sale negativa? Pues se concluye el tratamiento hasta terminar los 6 meses estipulados, o significa que está funcionando el tratamiento y se tiene que terminar. También se tiene que hacer una vaciloscopía al final, el cultivo y la radiografía de tórax, y pues todas tienen que salir negativas. Em, Aquí ya se considera como que se curó la enfermedad, o sea que es una infección latente. Y pues se hace el seguimiento. ¿Cada cuándo se hace el seguimiento de tuberculosis después de haber terminado el tratamiento? Em, Aquí se hace un seguimiento semestral por 2 años con radiografía de tórax y vaciloscopias seriadas. Entonces, ¿cuáles son las dos complicaciones que pueden ocurrir en la tuberculosis? Sobre todo lo que se conoce como fracaso al tratamiento, que es un paciente que está en tratamiento con antifímicos y no negativiza las vaciloscopías a pesar del tratamiento, que esto es de los 2 a los 6 meses de tratamiento y sigue positivo en las vaciloscopías. Otra cosa que puede pasar es una recaída, que es un paciente que ya tuvo su infección inicial, estaba curado y vuelve a presentar signos y síntomas de la enfermedad con vaciloscopías y cultivos positivos. ¿Cuál es el abordaje de los contactos de los pacientes que tienen tuberculosis activa? Generalmente un contacto es una persona que estuvo con más de 6 horas de exposición con este paciente infectado. Se interrogan datos clínicos de tuberculosis pulmonar activa, o sea, fiebre, tos, pérdida de pesos, diaforesis nocturna y si tuvo la aplicación de la vacuna BCG. Entonces, ¿qué se hace si los contactos niegan síntomas o no tienen datos clínicos de tuberculosis? Se les tiene que realizar PPD o IGRA justo para detectar si es que tienen la infección latente. Entonces también tienen que tomarse radiografía de tórax, póstero anterior y lateral. Y si son menores de 18 años, se recomienda realizar 2 vaciloscopías seriadas. Entonces, ¿qué se hace si el paciente tuvo contacto y sí presenta signos y síntomas? Igual se le tiene que hacer PPD o IGRA y radiografía de tórax posterior anterior y lateral, además de su vaciloscopía seriada. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad se presenta en la PPD? Es una respuesta inmune con reacción de hipersensibilidad 4A. Entonces, ¿cuándo se considera que el PPD es positivo? Aquí, generalmente en cualquier persona normal, bueno, persona sana, a partir de 10 milímetros de induración se considera como positivo. Entonces, ¿en qué escenario se consideran más de 15 milímetros como positivo? O sea, que sea más de 10 milímetros, hasta 15 el límite para considerarlo positivo. Solo en los menores de 18 años, a los que sí se vacunó con BCG, se puede considerar 15 o más milímetros como positivo. Entonces, ¿en qué escenario se considera que el PPD es positivo con 5 milímetros de induración? Aquí, sobre todo en contactos estrechos, en pacientes inmunocomprometidos, ya sea VIH, posttransplantados, desnutridos, pacientes con linfomas, leucemias, falla renal, diabetes. En estos casos, a partir de 5 milímetros ya se considera que un PPD es positivo. También pacientes que sí tienen cambios radiográficos o con clínica de tuberculosis activa a partir de 5 milímetros. Entonces, ¿cuál es la especificidad del PPD? Es del 56%. Entonces, ¿cuál es la especificidad del cuantiferón y del T-spot? Van a ser del 100% las dos, pero no son de primera elección porque son caras y no siempre están disponibles. Entonces, ¿cuál es la dosis de quimioprofilaxis con isoniazida en un paciente con tuberculosis latente? Fíjense que siempre después de que un paciente entra en remisión se tiene que quedar 6 meses con quimioprofilaxis con isoniazida, que va a ser vía oral diario durante 6 meses, que la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilogramo día sin exceder los 300 miligramos, además de que tenemos que suplementar con vitamina B6 para evitar la neuropatía periférica. Entonces, ¿en qué escenarios consideramos dar la quimioprofilaxis? Sobre todo en población asintomática, o sea, pacientes que ya están latentes con o sin inmunosupresión, con PPD positiva o IGRAS positivos, son 6 meses de profilaxis. Pacientes con VIH asintomáticos, pero que son positivos en la PPD, y quizá profilaxis por 9 meses.
Entonces, a quienes se les da quimioprofilaxis preventiva, sobre todo el tratamiento a contactos que tengan PPDs negativas o higuras negativas para prevenir que se contagien de tuberculosis y se ha visto que causa una reducción del riesgo de un 36 a 43%. Y se da isoniazida viral igual 5 a 10 miligramos por kilogramo día por 6 meses. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones específicas de bio a segundo nivel en pacientes con tuberculosis y diabetes, que es muy común? Se tiene que hacer una glucosa al azar que sea de más de 250 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina glucosilada de más de 8,5%. Estos pacientes se tienen que enviar al segundo nivel. ¿Cuál es el medicamento que se agrega cuando hay una recaída? Sobre todo retratamiento primario. Es un paciente que ya tuvo su tratamiento primario y tiene una recaída. Aquí es muy importante que se tiene que ahora dar un esquema con 5 fármacos en los que se le agrega streptomicina, que es un aminoglucósido, y ahora el tratamiento va a durar 8 meses. Y esas son todas las preguntas de repaso generales del tema de tuberculosis.